nuestro laboratorio de calor latente de fusión del agua, utilizamos lo que fue un vaso en copor, un termómetro, una balanza, un vaso precipitado, dos vasos precipitados y hielo. En primer lugar, pues empezamos a calentar el agua en un vaso precipitado 20 grados más alta que la temperatura ambiente. La medimos y después de eso la colocamos en el vaso de incopor, que en este caso será nuestro calorímetro, y lo tapamos para que el calor se mantenga. Después de un rato le echaremos hielo para que este empiece a enfriarse. Eh, a este hielo se le toma su peso para ir sabiendo más o menos cuánto es el hielo que se le tiene que agregar para que el agua llegue a un nivel de -10 grados bajo la temperatura ambiente. Fuimos agregando poco a poco hielo al calorímetro y a la vez lo íbamos tapando y íbamos midiendo con el termómetro cuánto iba bajando la temperatura. Ya cuando llegó a una temperatura de 10 grados Celsius, fue cuando decidimos parar y se llegó a la conclusión de que todo ese hielo que se le agregó fue el peso de más que se le agregó al calorímetro. De haber hecho todo nuestro procedimiento en el laboratorio, vamos a explicarles cuál va a ser el procedimiento para explicar cómo medimos el calor latente de fusión del agua y con esta expresión. Con esta expresión vamos a calcular el calor latente con los datos que tomamos en la práctica de laboratorio. Entonces, en este momento, T sub A es la temperatura del agua, M sub A va a ser la masa inicial del agua, M sub H va a ser la masa del hielo, T va a ser la temperatura de equilibrio y K va a ser la masa del agua equivalente en el calorímetro. Bueno, como les explicaba anteriormente mi compañero, esta es la expresión que vamos a usar para hallar el calor latente de fusión del agua, donde L es el calor latente y pues C es el calor específico del agua, que es una constante, la cual C equivale a 4180 joules sobre kilogramos. Acá, cabe aclarar que las unidades del calor latente están dadas en kilojoules sobre kilogramos o joules sobre kilogramos. En este caso vamos a hallarla en joules sobre kilogramos y en kilojoules sobre kilogramos. Listo. Ya teniendo todas las variables con los datos obtenidos en el laboratorio, la única sería KK, que esa se obtiene donde la masa final del experimento, que sería, como les decía, la masa final de agua en el calorímetro era de 347 gramos y la masa inicial
era de 271 gramos. Entonces al hacer la resta entre estos dos nos da la masa de agua equivalente en el calorímetro en el experimento. Ya con todas las incógnitas resueltas, entonces lo único que vamos a hacer es reemplazar y así poder hallar el calor latente del agua, de la fusión del agua. Bueno, ahora vamos a tomar las unidades para reemplazarlas en la ecuación. Las temperaturas las tenemos en grados Celsius, las vamos a pasar a grados Kelvin para que se nos pueda cancelar aquí en el calor específico, y las masas las tenemos en gramos, las vamos a pasar a kilogramos para que nos funcione la ecuación. Entonces eso nos queda que L es igual a Joule sobre kilogramo por Kelvin. La temperatura del agua, que está en grados Kelvin, por la masa inicial del agua, entonces está en kilogramo sobre kilogramo menos grados Kelvin por la masa del agua, que está en kilogramo, más kilogramo sobre kilogramo. Entonces podemos ver que todo eso se nos puede cancelar, estando aquí todo se nos cancela y la ecuación nos funciona. Con estas demostraciones que les hicimos acerca de nuestra expresión para hallar el calor latente de fusión del agua, lo único que nos queda es reemplazar los valores, entonces es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces sería que L es igual a el calor específico del agua, que es una constante 4180 joules sobre kilogramos por Kelvin. Entre paréntesis tenemos la temperatura del agua, serían en este caso los Kelvin, 313 Kelvin, por la masa del agua, que sería 0,251 kilogramos, sobre la masa del hielo, que la tenemos acá, que son 0,082 kilogramos, menos la temperatura de equilibrio para nuestra mezcla, que sería 283. Recordemos que todo está en Kelvin. Y lo último sería reemplazar acá la masa del agua, la tenemos en 251 kilogramos, más la masa del hielo, que es 0,082, más la K, que es 0,076 kilogramos, sobre la masa de hielo, que es 0,082 kilogramos. Entonces, ya teniendo acá nuestra expresión reemplazada, ya vemos que nuestras ecuaciones, nuestras unidades se pueden cancelar. Entonces al final nos van a quedar los kilojoules sobre kilogramos, entonces todo esto se cancela acá, bueno, los kilogramos se cancelan, y al final tenemos que nuestro calor latente nos va a dar 470.402.9268 joules sobre kilogramo, o lo que sería lo mismo que decir que nuestro calor latente serían 470.402.9268 kilojoules sobre kilogramos. Y así es como damos fin a nuestro experimento sobre cómo hallar el calor latente de fusión en el agua.
Bueno, ya terminando nuestros cálculos para poder hallar el calor latente de fusión del agua, lo único que nos queda es hablar sobre pues, las conclusiones. El calor latente se puede definir como la energía requerida de un cuerpo para pasar de un estado a otro, en este caso pasarla de sólido a líquido. Descubrimos que necesitamos esta cantidad de energía para poder hacerlo. Las conclusiones, pues podemos decir que tuvimos varios factores de error, como por ejemplo los hielos, ya que estos debían estar completamente secos, y pues esto no fue muy posible, ya que pues con la temperatura que estábamos, los hielos se iban derritiendo con bastante rapidez, entonces hubo bastante agua que pudo haber afectado el experimento en sí. También pues factores como la presión puede alterar un poco, ya que pues estamos a una presión bastante alta. Y pues en sí no serían muchas más cosas. Bueno, un factor que también nos pudo haber afectado fue el gran peso que se le incluyó de hielo, ya que eso iba afectando más en el peso del agua y pues hacía que el, el factor nos fuera creciendo mucho más. Bueno, pues podemos seguir hablando de muchos más otros factores de error, pero pues esos son como los principales. Tratamos de hacerlo pues de la mejor manera. Y eso sería todo. Ese es mi compañero Diego Sebastián Quiroga, yo Cristian Camilo Brazuquila y mi compañero en cámara Fabián. Les damos con mucho gusto esta demostración sobre el calor latente de fusión del agua. Entonces, hasta la próxima.